Vivo Deporte por el 730 de AM los viernes 7 de la noche. vivodeporte.com.mx. La entrevista. Está con nosotros el doctor Ricardo Solís Aceves, médico especialista en medicina del deporte y máster en alto rendimiento por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Es además catedrático y director general de la clínica DM Clinic. Nos va a platicar qué es una lesión, por qué nos lesionamos los deportistas, cuáles son las lesiones más comunes y lo más importante, cómo evitarlas. Ricardo, bienvenido, buenas noches. Gusto. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues vamos a empezar por el principio, como siempre solemos hacerlo. Explícanos brevemente, por favor, qué es una lesión. Mira, una lesión significa un daño, ¿no? Siempre pensamos que un dolor significa una lesión y no es cierto. Dolor nada más es un síntoma de lesión. Okay. Este daño del tejido es alguna estructura que es sometida a un traumatismo, o sea, un golpe, a una herida o a una carga determinada o secundaria a alguna enfermedad. Cuando hablamos de carga, estamos hablando de la intensidad del ejercicio que pueda ser sometido un individuo. Oiga, ¿y por qué se lesiona a un deportista? Sabemos que puede ser por causas que tienen que ver con la persona o por causas externas. ¿Nos podría explicar un poco más? Esto es muy interesante, mira. Para que un individuo se lesione, debe conjugarse varios factores, entre los cuales el nivel de salud en que se encuentra el individuo juega un papel primordial. El estado de salud es fundamental. Claro. Seguido de las alteraciones que nosotros le llamamos mecanoposturales, es decir, de alineación, de la condición en cuanto a su cuerpo, a la forma que tiene su cuerpo y a la falta de preparación física adecuada. Cuando hablamos de preparación física adecuada, hablamos de un equilibrio entre los elementos de entrenamiento como es fuerza, resistencia y elasticidad. Oiga, y profundizando un poco más en estas tres cuestiones, cuando hablamos de estado de salud, ¿a qué se refiere? ¿A lesiones por el estado de salud? ¿Nos podría explicar un poco qué tipo de lesiones son? ¿Nos podría explicar un poquito más? No, comentamos que esto es un conjunto de situaciones, no solamente el estado de salud tiene que ver. Sin embargo, esto es un elemento que debemos de tomar en cuenta porque evidentemente si una persona no está en las condiciones correctas para ser sometida a un esfuerzo físico, pues podemos generarle un daño. O sea, se refiere a cuestiones cardiovasculares, a lo mejor una persona con hipertensión o con daños en el sistema nervioso. ¿A eso nos referimos con cuestiones de salud? Sí, nos referimos a, pues no solo eso, ¿no? Sino hasta su estado nutricional en que se encuentra. Y cuando hablamos de cuestiones mecánico-posturales o mecanoposturales, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de situaciones mecanoposturales, nos estamos refiriendo al equilibrio que pueda tener una persona en su desarrollo y al balance que pueda lograr en ciertos movimientos o posiciones que pueda tener durante la práctica deportiva, y que el conjunto de estos elementos, manejando su centro de gravedad, que es el que nos determina el movimiento y la posición en que vamos a entrar, conjuntamente con la fuerza de los músculos que nos dan el equilibrio y el balance, para poder tener una correcta postura. La correcta postura no nada más es cuando estamos de pie y nos paramos correctamente, sino cada gesto deportivo, es decir, cada posición en un deporte determinado, eso le llamamos postura. Eso nos permite tener una eficiencia mayor en el deporte y nos permite también evitar daños por sobrecarga en zonas que no debemos de tener carga en ese gesto deportivo. ¿Y están asociados, por ejemplo, a falta de técnica? Me refiero, yo que corro, por ejemplo, y a lo mejor piso chueco, ¿tiene que ver con fuerza y con falta de técnica y esto? ¿A qué lesión me puede llevar pisar chueco, por ejemplo? Bueno, en el deporte el principio es el apoyo que podamos tener, ¿no? Y la fuerza de gravedad a la que nos sometemos y la columna de aire que cargamos y cómo distribuimos ese peso. Si nosotros tenemos en una cadena de movimientos, o sea, una serie de eslabones, el eslabón más distal, en este caso los pies, una alteración en su posición, vamos a ir alterando el resto de los eslabones, se van manejando mal. Entonces, de acuerdo al tipo de alteración que pueda tener, si es un pie prono, ¿no? Es muy común en los corredores que digan prona el pie o supina el pie. Pronos son los que pisan hacia adentro y supina para los que nos escuchan, hacia afuera, ¿no? Supinan son los que pisan hacia afuera, o que tienen un acortamiento en el tendón de Aquiles que no pueden apoyar adecuadamente el talón, pues van a someter
a su organismo, a su estructura corporal, a cargas inapropiadas que se van a traducir en lesiones en algunas partes de su cuerpo, hablando del tren inferior. ¿Y qué pasa con la preparación física? Con que no descanses o que estés cansado y tal, también puede derivar en lesiones, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones pueden ser? Bueno, en el deporte se requiere de cargas de trabajo y periodos de descanso. Cuando no logramos la recuperación a través de ese periodo de descanso, vamos teniendo un problema que se llama sobrecarga. Y la sobrecarga se da porque o la carga fue demasiada, no se tuvo el periodo de descanso adecuado, no se tienen los nutrimentos correctos para poder cubrir las demandas de ese deporte, y sobre todo sabemos que en un deporte extenuante o en un trabajo fuerte en grupos musculares grandes, se requiere de 24 o 48 horas para que se recupere ese grupo muscular. Doctor, y hablando de la cuestión de lesiones por causas externas, ¿cuáles podremos enumerar? Causas externas se refiere a todas estas que no son inherentes al individuo, de las que hemos mencionado algunas, y podríamos hablar del terreno de donde uno practica el deporte, la indumentaria que uno utiliza. Por ejemplo, el correr en pasto o correr en la calle. Diferentes superficies. ¿Qué diferentes lesiones podrían generar este tipo de superficies? Bueno, dependiendo de la fuerza que tenga el individuo para poder soportar la carga en cualquiera de estos terrenos, pues puede ser ninguna. Sin embargo, si el terreno en el que se corre, poniendo el ejemplo, los corredores, no es regular, o cambiamos la resistencia, ¿no? Porque hablábamos que la gravedad, pues, lo único que nos para es el piso. Claro. ¿No? Y lo que estamos trabajando son las fuerzas de nuestros músculos contra las resistencias que tenemos que vencer, como la gravedad, el piso, el aire, el agua, de acuerdo al tipo de deporte. Entonces, en este caso, el terreno de juego o el terreno donde corremos, si no está en buenas condiciones, podemos sufrir alteraciones como esguinces, como sobrecarga a las rodillas, a la cadera, a la columna, etcétera. Oiga, doctor, ¿y cuáles son las lesiones más frecuentes que existen en los deportistas? Las lesiones más frecuentes, si hablamos por regiones, la rodilla es un asiento de lesión muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué la rodilla? Porque es una articulación de transición donde se distribuye muchas cargas, y si hablamos de un mal apoyo, ¿no? En el pie, pues ya la transmisión de fuerzas puede ser inapropiada. Hablando de las causas externas, ¿no? La aplicación de una técnica inapropiada también genera cargas sobre ciertas zonas articulares que van en alguna de las estructuras que conforman una articulación, pues va a sufrir y va a tener una lesión. Y además de la rodilla, ¿cuáles más podrían ser? El tren inferior es el más importante, o sea, miembros pélvicos, después rodilla, tobillos, y podemos hablar por sobrecarga columna, y de acuerdo a otros tipos de deportes podemos hablar de hombro, codo, mano. Oiga, doctor, y yo le quiero proponer un juego, a ver qué le parece. Yo le digo un deporte y usted me dice cuál es la parte que al practicar este deporte más se lesiona. ¿Le parece? Si yo le digo correr, ¿en qué lesión piensa? En rodillas. ¿Ciclismo? En escoriaciones. ¿Y esto tiene que ver con la postura un poco de la bicicleta? La bicicleta tiene que ver con la indumentaria, con la posición, efectivamente, y bueno, y los problemas que se pueden dar por la vibración a nivel de la muñeca. Ok, y de rodilla, de carrera decíamos que por el impacto, ¿no? Y es lo que estaba explicando, por cómo cargas cuando corres. Evidentemente en la carrera hay impacto, pero tiene que ver mucho la técnica y la preparación física, es decir, claro, el fortalecimiento que pueda tener una persona y el equilibrio entre la fuerza y la elasticidad, y sobre todo cómo distribuye las fuerzas técnicamente durante la carrera para que sufra o no sus articulaciones. Que esto es bien importante, ¿no? Porque luego pensamos que los corredores solo corren y hay un entrenamiento de fuerza fundamental, ¿no? En carrera. Sí, que generalmente no hacen. Que generalmente no hacen, sí. Oiga, natación, ¿qué le viene a la mente? En natación, el hombro. Hombro, ¿por? Pues la mecánica. El hombro es una articulación bastante compleja, que requiere una mecánica muy precisa en sus movimientos, por el tipo de articulación que es. Es una articulación que no está hecha para tener grandes cargas. Sin embargo, aunque la natación no es gran carga, sí la mecánica es importante. Claro, entonces fortalecer y utilizar estos aditamentos, paletas, todo esto puede servir para fortalecer. Sí, pero yo creo que debemos de insistir mucho
de acuerdo al nivel de preparación física que tenga una persona, la carga que se le vaya aplicando, porque si no tiene la fortaleza para poder utilizar las paletas, puede ser contraproducente, y sobre todo si la técnica, es decir, si el movimiento no es el correcto. Claro. En todos los deportes es igual. Se pueden usar ligas, ¿no? También para fortalecer, obviamente afuera, hay ¿no? muchos elementos para fortalecimiento, el peso corporal, el peso libre, el peso integrado, ligas. Ok. Oiga, para ejercicios de fuerza y de pesas, ¿qué lesiones son las más comunes? Bueno, codo es una de las regiones muy lesionadas en la gente Le consta también. Peso. Hombro es la segunda que yo he visto, es columna y rodillas. Columna. Ok, en clases grupales uno piensa a lo mejor que como son más leves no se lastiman, pero sí hay un chorro de lesiones, ¿no? Sí, el problema ahí sí se la tenemos que achacar en gran parte a los instructores que no vigilan. Claro. Con todo respeto, hay gente que es muy buena. Desafortunadamente hay miles de instructores hechos al vapor y que en clases grupales de repente no tienen la vigilancia correcta sobre... O entra demasiada gente o lo que sea, entonces no pueden ver a todos. No ven a todos o les falta explicar un poco más, ¿no? Cómo es la técnica. Oiga, y finalmente en todo esto que se ha puesto muy de moda, ejercicios funcionales, CrossFit, todos estos, ¿qué lesiones son las que usted ha visto más frecuentes? Son muy variadas. ¿Sí? Son muy variadas, he visto desde columna, he visto rodillas, he visto hombro, he visto codo. Wow. Esto obedece, aunque es funcional, es muy útil si se respeta la función. El problema es que a veces no se vigila, ¿no?, la correcta postura para poder llevar a cabo un movimiento correcto. Claro. Hay muchísimas cosas que se podrían hablar en ese sentido. Sí, yo sé. Estamos platicando con el doctor Ricardo Solís de cómo prevenir lesiones en los deportistas y sobre todo pues por lograr evitarlas, ¿no? Ahora, la parte más importante, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir lesiones? ¿Nos puede dar unos ejemplos concretos? Se lo vamos a agradecer mucho. Bueno, una muy importante que poco se accede a ella es una evaluación previa, ¿no? Todo individuo que quiera someterse a un programa de ejercicio o deporte debería de hacerse una evaluación previa donde pues se vigile su postura, su alineación, que no tenga alteraciones en sus articulaciones, su estado de salud, conocer en qué condiciones se encuentra y hacerse algunas pruebitas para saber a qué cargas de trabajo se le puede someter. ¿Y dónde se pueden hacer? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Qué más nos puede contar? Este tipo de pruebas, bueno, las más básicas se pueden hacer simplemente en un consultorio, peso, talla, checar su corazón, o sea, que no tenga un problema de salud. Claro. Pero ya un poco más elevado, existen las clínicas de medicina del deporte o consultorios de medicina del deporte donde se pueden hacer este tipo de pruebas, donde se hacen desde exámenes de laboratorio, historia clínica, examen postural, composición corporal, lo que es somatometría también, y pruebas funcionales que nos permiten determinar las capacidades del individuo para poder ser sometido a ciertas cargas de trabajo seguras y que realmente la persona que se va a someter a un programa de ejercicio o a un deporte pues cumpla con los objetivos por los cuales se ve inmersa en ese deporte. Doctor, para poder corregir la técnica, ¿nos ayuda a fortalecer, nos ayuda a estirar? ¿Qué nos puede recomendar más en esta parte para poder corregir las técnicas? Bueno, la técnica pues implica hablar desde lo que es el balance, el peso, el equilibrio, y hablando de equilibrio, pues hablamos de equilibrio estático y equilibrio dinámico. El estático, bueno, lo conocemos cuando las fuerzas musculares, porque los músculos son los únicos que generan fuerza en el cuerpo para vencer resistencias. Claro. Y que estos grupos musculares estén equilibrados de tal manera que la suma de sus fuerzas midan cero, si estamos quietos. Claro. Pero estamos en movimiento, esto se estudia a través de la cinética y la cinemática. La cinética estudia las características que tiene un movimiento y la cinemática estudia las fuerzas que actúan para llevar a cabo ese movimiento. Es decir, si el único que genera la fuerza es el músculo, entonces tenemos que estudiar qué músculos exactos y precisos generan ese movimiento para que el desarrollo y en la suma de la acción sinérgica de estos músculos sobre las diferentes articulaciones puedan ejecutar una técnica precisa y depurada. A mí hay algo que me importa y seguramente usted nos puede ampliar un poquitito, ya no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué pasa cuando la gente hace ejercicio y realmente no se cuida? Llegan desvelados, estuvieron bebiendo, fuman.
¿Hay mayor riesgo de lesiones? Bueno, pues, evidentemente el riesgo es mayor si las condiciones físicas no son adecuadas, no tienen ni la energía, consumen mucha energía en poderse recuperar y les falta esa energía para poder desarrollar la práctica del deporte. Claro. Además de que si no se cuidan, pues menos calientan, menos estiran, menos... O hay más riesgo de pierden torcerse el pie equilibrio, caminando, por ¿no? Vienen supuesto. desvelados. Pues doctor Claro. Solís, muchísimas gracias. ¿Nos podrá dejar sus datos, por favor, y los datos de la clínica para que se puedan poner en contacto nuestros amigos? Sí, bueno, mi nombre ya lo dijeron, Ricardo Solís Aceves. Un La gusto, clínica además. se llama DM Clinic. Ajá. Esta está situada en la calle de Londres, número 38, primer piso, en la colonia Juárez. Los teléfonos son 5208-5830 y 5208-4574. Y en su clínica la gente puede hacer estas pruebas, ¿no? Para que la gente no se lesione y demás. Sí, puede hacer estas pruebas. Nos dedicamos justamente a lo que es evaluación médica y funcional, o exámenes médicos deportivos, traumatología, rehabilitación, Todo. todos esos elementos. Completísimo. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. doctor, Gracias un por estar con gusto. nosotros. Buenas Gracias a noches. ustedes. Gracias. Hasta luego.